Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, avanzamos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar en este momento la lección número 6. Una lección muy interesante. Yo creo que esto estará repleto de muchas preguntas. Hay muchas ilustraciones porque el tema, señores, que vamos a abordar en esta semana nos habla acerca de los dos testigos. Es el tema que estamos iniciando en la semana número 6. Por lo tanto, invitamos a toda la población para que tenga su Biblia en manos, guía de estudio, y es necesario, como siempre lo recordamos, que podamos tener la palabra de Dios y la guía especial del Espíritu Santo, que es el intérprete de la misma, es quien la inspira, y asegurarse de la participación del Espíritu Santo al estudiar la palabra de Dios es de mucho interés. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Un texto sencillo que hoy mismo nosotros podemos memorizar. Sin embargo, reiteramos, y es con mucha frecuencia que lo hacemos, que este pasaje de la Biblia básicamente se va a ver durante toda la semana, porque de eso estaremos hablando, de la palabra de Dios. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Me es un placer, un honor saludar a nuestro gran amigo, compañero de viaje hacia el cielo y durante todo este trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones, Pastor Cristian Veras. Una gran bendición para usted, pastor. Es la oración de este servidor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para usted también, y que esas bendiciones que deseas y esas oraciones sean cumplidas en su vida como recompensa de parte del cielo por su buen corazón de desear todo eso para este servidor. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Cómo no. Y para ustedes también, amados amigos y hermanos, Shalom, que la paz del cielo pueda estar en sus corazones en este momento. De inmediato le invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre, una vez más nos ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad y que tu propósito divino pueda cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Cristian Veras. El título general de la lección de esta semana, los dos testigos, y los temas que serán tratados de vital importancia. Dos testigos, vamos a tener un apartado solamente para hablar de esos dos testigos, pero estaremos viendo periodos proféticos. Los dos testigos son asesinados. Al escuchar una declaración como esa, pues, la mente de nosotros hace como un tipo de conexión. Dos testigos asesinados, se están refiriendo a personas que serán asesinadas como testigos. Los dos testigos resucitan y la verdad triunfante. Esos son los temas que estaremos abordando, por lo que quisiera pedir a usted, apreciado hermano, querido amigo, Pastor Veras, que nos hable un poquito a manera de introducción acerca de los dos testigos. Sí, es importante, pastor, que cuando en Apocalipsis capítulo 11 habla de dos testigos, está hablando de dos escenas. Es decir, en Apocalipsis 11, 1 al 13, hay dos escenas. La primera enfoca los hechos y medidas. En Apocalipsis 11, Juan recibe una visión donde hay un ángel midiendo
En la Biblia, cuando aparece el asunto de medida, de pesos, balanzas, algunas veces es literal, pero cuando está en un contexto simbólico, está hablando de juicio. Se está hablando de juicio en Apocalipsis capítulo 11 cuando se hace la medida. Sin embargo, hay un paso muy importante en este texto, y es de que está hablando también en la segunda escena de los dos testigos. Juicio y dos testigos. ¿Por qué el juicio de Dios y dos testigos? Ese tema de los dos testigos, pastor y estimados amigos, es muy conocido en la Biblia. De hecho, cuando hacemos un rastreo a la Biblia, podemos ver que en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, había establecido el testimonio de dos testigos. Y miren lo que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo cuando ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Uh-huh. Está hablando de que 2 testigos corroboran la fidelidad, o deberían ser, ¿no? Porque cuando Cristo fue enjuiciado, vinieron 2 testigos falsos, por cierto. Aparece en la tumba de Cristo 2 ángeles. Cuando Él resucita, que ascienden, Hechos capítulo 1, versículos 8 al 11, hay 2 ángeles. Esos son los 2 testigos de lo que la Biblia habla y que ahora el capítulo 11 recoge para denotar un testimonio veraz, verídico, importante que se ha de dar, porque esos 2 testigos comunican la voluntad de Dios a toda la tierra. Y como comunican la voluntad de Dios y el mundo no hizo caso, entonces viene el juicio para ellos. Siempre quiero como ponerme en el lugar del oyente que está ahí, que tiene su guía de estudio y escucha muy atentamente los comentarios. Acaba de hacer mención de 2 ángeles que estuvieron allí en la tumba de Cristo y que sirvieron como testigo. Habló acerca de juicio. El juicio debe establecerse no solamente con un solo testigo, mínimo 2 testigos. En este caso, pastor, ¿será este título de la lección de la semana que se inicia algo simbólico, metafórico, o se estará refiriendo a 2 personajes de la Biblia, Moisés, Elías, o a esos ángeles literalmente, o vamos a ver algo más acerca de quiénes son esos 2 testigos? Sí, es una muy buena pregunta, pastor. La interpretación histórica de los 2 testigos de Apocalipsis 11 ha tenido múltiples explicaciones o sugerencias. Algunos dicen que son Enoc y Elías, otros dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es Elías y Jeremías, otros concuerdan de que es Pedro y Pablo, pero otros piensan que es Esteban y Santiago el Justo. Otros creen que es Santiago y Juan, mientras que otros aseveran que es Juan el Bautista y Jesús. Algunos interpretan que es Santiago el Justo y Santiago el hijo de Zebedeo, y otros piensan que es el sumo sacerdote Ananías y Josué, pero otros piensan que de hecho es donde nosotros nos acercamos como intérpretes de la Biblia, de que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es interesante, pastor, notar que Enoc y Elías no gustaron la muerte. No gustaron la muerte. ¿Y por qué esto? ¿Guarda alguna relación? Así es. Por ejemplo, los 2 testigos mueren. Enoc y Elías no gustan la muerte. ¿Me hago entender? Ahora bien, Moisés y Elías, uno murió, aunque fue resucitado de acuerdo a Judas 7, pero el otro, Elías, no murió. Pero Elías y Jeremías se da el mismo caso. Elías no murió, Jeremías sí murió. Entonces tenemos
Pedro y Pablo que fallecieron. Es decir, lo que quiero decir con esto es de que los dos testigos mueren y que si se va a hacer una relación simbólica de esto, no se puede tomar un elemento literal donde alguien falleció con uno que no ha fallecido. ¿Me hago entender? Lo que está hablando en todo ese lenguaje que es figurado, simbólico, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que murieron? Porque ya durante la Revolución Francesa, la Biblia literalmente murió. Y entonces se colocó en lugar de ella la razón. Ya nosotros hablamos de eso en una entrega pasada. Hay una lección también que estará dedicada a ese tópico, específicamente para hablar acerca de esos dos testigos. Así es. Usted acaba de dar una pincelada. Yo creo que en este momento la gente se interesó y dice, bueno, vamos a esperar que venga la próxima lección para ver quiénes son esos dos testigos. Y qué bueno que está haciendo la relación, cómo nosotros estaríamos en esa lección explicando el asunto de que el Antiguo y el Nuevo Testamento mueren y luego resucitan. Pienso, pastor y amigos oyentes, que esto es una parte básica interesante y dejar a la gente con su inquietud para que cuando tengamos la oportunidad de tocar este punto, pues entremos en muchos detalles. Pues llegamos entonces a la conclusión de que no se está refiriendo a personajes de manera particular, sino al Nuevo y al Antiguo Testamento. Más adelante estaremos dando más detalle. Y entonces nos gustaría hacer un tipo de relación entre el texto bíblico que va a acompañarnos durante la semana. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Parece ser que la guía de estudio quiere relacionar los dos testigos justamente con la palabra de Dios, al utilizar Isaías 48 y hablar de que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué podría usted decirnos acerca de la declaración de Isaías 48? Que la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios es eterna. A través de su palabra, Dios habla a la humanidad, se revela y permite que todo el mundo pueda conocer los designios divinos. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Se puede secar la hierba, como dice el profeta, se puede marchitar la flor. Lo que está diciendo en una comparación es de que todo perecerá en esta vida, todo perecerá, pero que la palabra de Dios no perece. La palabra de Dios es firme, no desaparece. Aunque la quieran destruir, todo el que ha querido destruir la Biblia termina sucumbiendo, pastor y estimados amigos, porque es la palabra eterna de Dios, es el principio del cielo plasmado en esas páginas, y por eso, aunque la flor se seque, aunque la flor se marchite, aunque se seque la hierba, la palabra de Dios ha de permanecer para siempre. Quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia, en este caso es eterna, igual que quien la da, que es el Espíritu Santo. Importantísima esa declaración, pastor, que está dando, porque cuando los amigos ven ahí en los argumentos que presenta la guía de estudio, pueden darse cuenta de que hay una declaración similar. Dice que a lo largo de los siglos la palabra de Dios también ha sido despedazada. ¿Alguien puede recordar, ustedes amigos oyentes, donde históricamente se ha despedazado la palabra de Dios? Sí, por supuesto. ¿Cuántas personas históricamente no han cuestionado la palabra de Dios? Hay algunos incluso que han descartado la palabra de Dios, y veíamos en una de las lecciones que la palabra de Dios permanecía. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan, para aquellos que quieren mejorar su vida, para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan, para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos
Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, avanzamos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar en este momento la lección número 6. Una lección muy interesante. Yo creo que esto estará repleto de muchas preguntas. Hay muchas ilustraciones porque el tema, señores, que vamos a abordar en esta semana nos habla acerca de los dos testigos. Es el tema que estamos iniciando en la semana número 6. Por lo tanto, invitamos a toda la población para que tenga su Biblia en manos, guía de estudio, y es necesario, como siempre lo recordamos, que podamos tener la palabra de Dios y la guía especial del Espíritu Santo, que es el intérprete de la misma, es quien la inspira, y asegurarse de la participación del Espíritu Santo al estudiar la palabra de Dios es de mucho interés. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Un texto sencillo que hoy mismo nosotros podemos memorizar. Sin embargo, reiteramos, y es con mucha frecuencia que lo hacemos, que este pasaje de la Biblia básicamente se va a ver durante toda la semana, porque de eso estaremos hablando, de la palabra de Dios. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Me es un placer, un honor saludar a nuestro gran amigo, compañero de viaje hacia el cielo y durante todo este trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones, Pastor Cristian Veras. Una gran bendición para usted, Pastor, es la oración de este servidor. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones para usted también, y que esas bendiciones que deseas y esas oraciones sean cumplidas en su vida como recompensa de parte del cielo por su buen corazón de desear todo eso para este servidor. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Cómo no. Y para ustedes también, amados amigos y hermanos, Shalom, que la paz del cielo pueda estar en sus corazones en este momento. De inmediato le invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre, una vez más nos ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad y que tu propósito divino pueda cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Cristian Veras, el título general de la lección de esta semana, los dos testigos, y los temas que serán tratados de vital importancia. Dos testigos, vamos a tener un apartado solamente para hablar de esos dos testigos, pero estaremos viendo periodos proféticos. Los dos testigos son asesinados. Al escuchar una declaración como esa, pues la mente de nosotros hace como un tipo de conexión. Dos testigos asesinados, se están refiriendo a gente, a personas que serán asesinadas como testigos. Los dos testigos resucitan y la verdad triunfante. Esos son los temas que estaremos abordando, por lo que quisiera pedir a usted, apreciado hermano, querido amigo, Pastor Veras, que nos hable un poquito a manera de introducción acerca de los dos testigos. Sí, es importante, Pastor, que cuando en Apocalipsis capítulo 11 habla de dos testigos, está hablando de dos escenas. Es decir, en Apocalipsis 11, 1 al 13, hay dos escenas. La primera enfoca los hechos y medidas. En Apocalipsis 11, Juan recibe una visión donde hay un ángel midiendo. En la Biblia, cuando aparece el asunto de medida, de pesos, balanzas, algunas veces es literal, pero cuando está en un contexto simbólico, está hablando de juicio. Se está hablando de juicio en Apocalipsis capítulo 11 cuando se hace la medida. Sin embargo, hay un
paso muy importante en este texto, y es de que está hablando también en la segunda escena de los dos testigos. Juicio y dos testigos. ¿Por qué el juicio de Dios y dos testigos? Ese tema de los dos testigos, pastor y estimados amigos, es muy conocido en la Biblia. De hecho, cuando hacemos un rastreo a la Biblia, podemos ver que en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, había establecido el testimonio de dos testigos. Y miren lo que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo cuando ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Uh-huh. Está hablando de que 2 testigos corroboran la fidelidad, o deberían ser, ¿no? Porque cuando Cristo fue enjuiciado, vinieron 2 testigos falsos, por cierto. Aparece en la tumba de Cristo 2 ángeles. Cuando Él resucita, que ascienden, Hechos capítulo 1, versículos 8 al 11, hay 2 ángeles. Esos son los 2 testigos de lo que la Biblia habla, y que ahora el capítulo 11 recoge para denotar un testimonio veraz, verídico, importante, que se ha de dar, porque esos 2 testigos comunican la voluntad de Dios a toda la tierra. Y como comunican la voluntad de Dios y el mundo no hizo caso, entonces viene el juicio para ellos. Siempre quiero como ponerme en el lugar del oyente que está ahí, que tiene su guía de estudio y escucha muy atentamente los comentarios. Acaba de hacer mención de 2 ángeles que estuvieron allí en la tumba de Cristo y que sirvieron como testigo. Habló acerca de juicio. El juicio debe establecerse no solamente con un solo testigo, mínimo 2 testigos. En este caso, pastor, ¿será este título de la lección de la semana que se inicia algo simbólico, metafórico, o se estará refiriendo a 2 personajes de la Biblia, Moisés, Elías, o a esos ángeles literalmente? ¿O vamos a ver algo más acerca de quiénes son esos 2 testigos? Sí, es una muy buena pregunta, pastor. La interpretación histórica de los 2 testigos de Apocalipsis 11 ha tenido múltiples explicaciones o sugerencias. Algunos dicen que son Enoc y Elías, otros dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es Elías y Jeremías, otros concuerdan de que es Pedro y Pablo, pero otros piensan que es Esteban y Santiago el Justo. Otros creen que es Santiago y Juan, mientras que otros aseveran que es Juan el Bautista y Jesús. Algunos interpretan que es Santiago el Justo y Santiago el hijo de Zebedeo, y otros piensan que es el sumo sacerdote Ananías y Josué, pero otros piensan que de hecho es donde nosotros nos acercamos como intérpretes de la Biblia, de que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es interesante, pastor, notar que Enoc y Elías no gustaron la muerte. No gustaron la muerte. ¿Y por qué esto? ¿Guarda alguna relación? Así es. Por ejemplo, los 2 testigos mueren. Enoc y Elías no gustan la muerte. ¿Me hago entender? Ahora bien, Moisés y Elías, uno murió, aunque fue resucitado de acuerdo a Judas 7, pero el otro, Elías, no murió. Pero Elías y Jeremías se da el mismo caso. Elías no murió, Jeremías sí murió. Entonces tenemos Pedro y Pablo que fallecieron. Es decir, lo que quiero decir con esto es de que los 2 testigos mueren, y que si se va a hacer una relación simbólica de esto, no se puede tomar un elemento literal donde alguien falleció con uno que no ha fallecido. ¿Me hago entender? Lo que está hablando en todo ese lenguaje que es figurado, simbólico, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que murieron? Porque ya durante la Revolución Francesa,
La Biblia literalmente murió. Y entonces se colocó en lugar de ella la razón. Ya nosotros hablamos de eso en una entrega pasada. Hay una lección también que estará dedicada a ese tópico, específicamente para hablar acerca de esos dos testigos. Así es. Usted acaba de dar una pincelada. Yo creo que en este momento la gente se interesó y dice, bueno, vamos a esperar que venga la próxima lección para ver quiénes son esos dos testigos. Y qué bueno que está haciendo la relación, cómo nosotros estaríamos en esa lección explicando el asunto de que el Antiguo y el Nuevo Testamento mueren y luego resucitan. Pienso, pastor y amigos oyentes, que esto es una parte básica interesante, y dejar a la gente con su inquietud para que cuando tengamos la oportunidad de tocar este punto, pues entremos en muchos detalles. Pues llegamos entonces a la conclusión de que no se está refiriendo a personajes de manera particular, sino al Nuevo y al Antiguo Testamento. Más adelante estaremos dando más detalle. Y entonces nos gustaría hacer un tipo de relación entre el texto bíblico que va a acompañarnos durante la semana. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Parece ser que la guía de estudio quiere relacionar los dos testigos justamente con la palabra de Dios, al utilizar Isaías 48 y hablar de que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué podría usted decirnos acerca de la declaración de Isaías 48? Que la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios es eterna. A través de su palabra, Dios habla a la humanidad, se revela y permite que todo el mundo pueda conocer los designios divinos. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Se puede secar la hierba, como dice el profeta, se puede marchitar la flor. Lo que está diciendo en una comparación es de que todo perecerá en esta vida, todo perecerá, pero que la palabra de Dios no perece. La palabra de Dios es firme, no desaparece. Aunque la quieran destruir, todo el que ha querido destruir la Biblia termina sucumbiendo, pastor y estimados amigos, porque es la palabra eterna de Dios, es el principio del cielo plasmado en esas páginas, y por eso, aunque la flor se seque, aunque la flor se marchite, aunque se seque la hierba, la palabra de Dios ha de permanecer para siempre. Quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia, en este caso es eterna, igual que quien la da, que es el Espíritu Santo. Importantísima esa declaración.